Bienvenidos a la conspiranoica. Estas fechas invernales, de Navidad, de solsticio, vamos a hablar sobre darwinismo, pros y contras del darwinismo y su relación con la ingeniería genética. Últimamente he visto por la red, sobre todo en las redes conspiranoicas, mucho antidarwinismo y tal, defendiéndose mucho el creacionismo. Bueno, yo para empezar diré que no soy ni estrictamente darwinista, ni estrictamente creacionista, y yo creo más en la hipótesis Gaia, del mundo, el planeta, el universo como un organismo vivo, con sus propias leyes y sus propios sentimientos. Más o menos con la visión romántica del sistema genético-morfológico de Goethe. Pero sí voy a romper unas cuantas lanzas a favor de Darwin. Darwin fue un aventurero, un intelectual. Fue un revolucionario de su época en muchos aspectos. Vivió prácticamente alrededor de todo el siglo XIX. Nació en 1808 y murió en 1982. Vivió una época muy convulsa. Empezó estudiando medicina en Edimburgo, pero vio que la cirugía no era lo suyo. Entonces fue a Cambridge a estudiar ciencias naturales, que vio que eso le inspiraba mucho más y tenía más dotes. Sobre todo se centró en la geología. Y decidió aventurarse con la Beagle a un viaje alrededor del mundo. Un viaje alrededor del mundo que no son con las comodidades que estamos acostumbrados ahora mismo de ir en avión. Un viaje alrededor del mundo en una goleta de la época. Tenías muchos boletos de no volver. Y él corrió ese riesgo y decidió investigar de campo. Poner sus teorías en contradicción y patentar e investigar. Ahora estamos acostumbrados a mucho investigador de sillón y alrededor de las comunidades de la casa. Pero bien, no era Darwin. Darwin era aventurero, decidió jugarse la vida y ver mundo y conocer la realidad desde primer plano. Ahí rompo mi primera lanza a favor de Darwin. Le gustaba las cosas, comprobarlas empíricamente y contrastarlas de la mano. Bien, después de volver de ese viaje, contrae matrimonio con su prima y tiene aproximadamente 10 hijos. Sobre esa época empieza a escribir, lee a Malthus, lee a otros intelectuales de la época y coge algunas ideas de Malthus, serían erróneas o no, pero era la innovación ideológica de la época, era lo que había. Era eso o el cristianismo más rancio de la época. Ese cristianismo que ahora decimos que que con el nuevo orden mundial nos quieren poner una religión única. Pues bueno, en aquella época la religión única era esta iglesia católica protestante, pero que era un monopolio del Estado y que incluía todos los aspectos de la vida y se cuestionaba todo. Demás en la época que le tocó a Darwin, que era en la Inglaterra del victoriano, donde estaba la reina Victoria, ¿no? Unas reglas sociales muy conservadoras y muy opresoras a todos los niveles de la vida, incluida la sexual y la familiar. Darwin en aquellos años empieza a plantearse nuevas ideas con otros intelectuales de la época y empieza a ver su teoría de la evolución de las especies y la selección natural, ¿no? Durante esa época muere su hija primogénita a los 10 años. Eso le trae una gran contradicción, porque no encuentra justificación a esa muerte según su teoría de la selección de las especies. Ha sido cosa de selección natural y, por tanto, de alguna casualidad o algo, no tiene que ser un designio divino su muerte. Y eso le crea una incomodidad emocional, porque antes podía justificar lo que ha sido voluntad de Dios, pero según sus teorías no ha sido voluntad de Dios, ha sido voluntad de la selección natural. Sobre todo si ponemos que estaba casada con su prima y que en su familia había un alto grado de endogamia. Entonces eso le crea también un malestar, porque cree que ha sido causa de su relación con su prima y de sus relaciones familiares, que su hija tenía peor salud y por eso ha muerto. Es decir, eso también le crea daño
y sentimental de un hombre así aguerrido como es Darwin, ¿no? Que dio la vuelta al mundo. Y tiene que luchar contra sus demonios internos para evitar y ser objetivo e intentar seguir con su teoría. Bien, años más tarde saca su libro y antes de sacarlo, en torno a 1858 más o menos, Alfred Russell, otro intelectual de la época, otro aventurero, saca unas teorías muy parecidas a las de Darwin y las comparte. Y le escribe una carta, se descartean y ven que han llegado prácticamente a las mismas conclusiones. De Alfred Russell habría que hacer otro vídeo porque también tiene una vida muy ajetreada, ¿no? Aventurero, investigador de mundo, gran activista social para la época, podríamos decir, incluso una gran campaña contra la vacunación años más tarde. Les hablaremos en otro vídeo porque es muy importante también su vida y es muy desconocido. Bien, años más tarde, Darwin decide compartir su premio y su investigación con Russell, porque cree que los dos han llegado a las mismas conclusiones. Y en esta época de copyright y de famoseo, eso no se suele dar, lo de que decir, sí, tienes razón, vamos a compartir el premio juntos, el premio Linneo, porque hemos llegado a las mismas conclusiones, nadie se ha copiado de nadie, simplemente hemos llegado a las mismas conclusiones porque nuestras investigaciones han llegado a ese término, ¿no? Y comparten el premio. Nosotros lanza a romper a favor de Darwin como persona. Bien, Darwin escribe estos libros de la selección natural, que bueno, que él no dice que sea el más fuerte. Como siempre estamos repitiendo esa frase de Darwin, de la selección, que el más fuerte sobrevive, ¿no? Él dice que el más adaptado a sus circunstancias personales sobrevive. Y si sobrevive, pues es más fácil que sus genes o su información genética se pase a otra generación que no tiene por qué sobrevivir si las condiciones de su medio cambian. Es un aspecto que va cambiando según sobrevive el mejor adaptado. Y si cambia esa adaptación se ve en otro ambiente que cambia, ya no será el que sobrevivirá, ¿no? Y más o menos por ahí siguen. También hay que ver en su época. Y eso le trajo muchos problemas familiares y con la iglesia y con los estamentos y todo eso. Darwin también dijo que sus ideas no se podían aplicar a la política. Sobre todo se lo dijo a conocidos suyos como Huxley, que es el tío de Aldous Huxley, el que escribió Mundo Feliz, pues ellos iban por la política así más eugenesia, más malthusiana, y él dijo que bueno, que las ideas de suyas no podían ser aplicadas a la política porque la política era, entre comillas, algo humano y lo otro era algo de la naturaleza, algo divino que seguía otras leyes diferentes que no se podían aplicar a la política, ¿no? Pero como vemos, la política luego cogió sus ideas y las transformó y aprobó, como suele hacer el poder, cogió sus ideas de darwinismo y las aplicó a las relaciones sociales. Igual que hacen con Adam Smith y hacen con otros intelectuales de la época y las aplican, ¿no? Y lo que dicen que, bueno, empieza a crecer la eugenesia, que si las razas superiores, etcétera, ¿no? Y eso en ningún momento, lo que decía Darwin, porque Darwin, sobre todo, más que razas, se fijaba en individuos, en que una mutación de un individuo, a lo largo del tiempo, si el azar, digamos, o la suerte permite que se adapte bien a ese medio, pues sobrevivirá más, ¿no? No decía nunca que había razas superiores ni razas inferiores. Entonces ya eran otros políticos, otros ideólogos, más eugenistas, más nazis, etcétera, ¿no? Que no tenían prácticamente nada que ver con él. Bien. Bueno, años más tarde, incluso él lanzó el libro en 1858, ya está. Casi un siglo después, 1830, sus ideas no fueron aceptadas por la sociedad, ¿no? Cuando llegó un cambio más de mentalidad y un poquito más abiertos a que sí, que podíamos ser fruto de ese tipo de evolución, ¿no? Repito, para la ciencia de la época, una ciencia donde todavía no se conocía los genes, el ADN, la genética y todos los conocimientos que tenemos fuera de virus y bacterias, ¿no? Bien. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, a la crítica al darwinismo. Bien. Pues más o menos hay unas tendencias creacionistas, que de esas tampoco voy a hablar mucho, pero sobre todo llega prácticamente con la teoría del diseño inteligente, podríamos decir, de Behe, de Lynn Margulis, etcétera, ¿no? Que bueno, ¿qué pasa en ese tiempo? Son teorías bastante modernas, de 1960 y tal. Cuando se descubre el ADN, cuando se descubre las bacterias, se estudia más a fondo, los virus, las bacterias,
el mundo tal, y se descubre que las reglas del darwinismo de selección natural sirven para las especies del macrouniverso. ¿Qué es el macrouniverso? Pues lo que estamos acostumbrados, lo que a nuestra escala humana, escala de mamíferos, de animales, etcétera. Esas leyes de selección natural sí que funcionan. En muchos aspectos, ¿no? Con sus contradicciones, etcétera, pero funcionan, ¿no? Es como, digamos, las leyes que están muy acostumbradas de la física cuántica. Pues la física cuántica es aplicada al mundo microscópico. Al nivel macroscópico no funcionan. Y eso lo estudiaban bastante sobre la teoría de cuerdas, etcétera, que ya explicaré en otro vídeo qué es, porque hay mucho rollo metido. Quiere decir que la física cuántica a nivel macroscópico en nuestro mundo no funciona, o en escasos momentos, o casi prácticamente nunca. Pues igual las leyes de genética de Darwin a nivel macroscópico sí funcionan, pero a nivel microscópico, las bacterias y los virus funcionan, pero tienen a veces muchos más errores. No puede ser tan fácil aplicar estas leyes de la selección natural. Sobre todo cuando se ve, pues, Behe, pues hace el diseño inteligente, dice, pues, complejidad irreversible sobre el flagelo, ¿no? Sobre el flagelo de las bacterias, me fui vídeos, colgaré algún enlace, porque el flagelo de las bacterias es muy complejo y es muy extraño que siga dado por azar, etcétera, ¿no? Pues sobre también la coagulación de la sangre, porque para que se coagule la sangre humana, por ejemplo, de cualquier animal, se necesitan 10 reacciones químicas, proteicas, unas detrás de otras. Y una falla, ya no se da la coagulación de sangre, ¿no? Y eso también es muy complejo, ¿no? Y dice que esa complejidad, pues no puede ser explicada por una cuestión de azar o de selección natural, etcétera. Es más complejo de lo que estoy explicando, pero bueno, para que lo entendáis, ¿no? Por una parte se apoyan en el flagelo de las bacterias porque ven que el flagelo bacteriano es muy complejo, es una máquina, es como una especie de motor orgánico que es muy difícil que se haya desarrollado por azar, ¿no? Y bueno, luego está pues Lynn Margulis, que bueno, que ella estudia sobre todo el núcleo celular y ve que dentro de la célula, dentro del núcleo celular hay como muchas maquinitas, proteínas, ARN, que funcionan de una manera coordinada una tras de otra y que es muy raro que eso siga dado por azar, ¿no? Y todo este tiempo, ¿no? O sea, yo os recomendaría que si no estáis familiarizados con la biología o con la nucleofilidad, estudiar cualquier libro de texto o vídeo sobre bioquímica de primero bachiller, que bueno, que aclarará un poco las ideas, ¿no? Porque cómo funciona ese tipo de cosas, ¿no? Porque es un poco complejo, si no, creo que vale la pena investigarlo para que podáis entender un poco qué es lo que quiere decir Behe y Margulis, que no están diciendo nada de dioses, ni creacionismos, ni hostias. Están diciendo simplemente que a nivel microscópico las bacterias esas funcionan, sus relaciones de evolución son muy diferentes a las de los macroanimales, a nosotros, a los mamíferos, a los reptiles, etcétera. O sea, no se puede comparar su nivel de evolución con el nuestro. A pesar de que nosotros, como seres humanos, estemos millones de células que son como bacterias que en un momento dado se unieron para trabajar en equipo, ¿no? Y ese también es muy complejo, ¿no? Otro también críticas que ha servido el darwinismo, pues desde el español, biólogo español Máximo Sandín, que recomiendo sus vídeos, dejaré alguno en la descripción, pues explica un poco eso, que no él estudia mucho la biología celular de las bacterias y de los virus y ve que, bueno, que más que competir lo que hacen es la transferencia genética y de esas pequeñas maquinitas como los cloroplastos, las mitocondrias, todo esto que hemos visto que hace Margulis, pues él dice, bueno, que la evolución no ha sido por individuos, ha sido por comunidades. La evolución ahí, las bacterias se van juntando, sobre todo los virus que van inyectando diferentes ARNs para colonizar las bacterias, pues lo que hacen es que entre ellos, de una manera simbiótica muchas veces, se intercambian maquinaria o ADN para mejorarse entre ellos. Hay como un apoyo mutuo, una cooperación entre bacterias y evoluciona de esa manera, mediante la cooperación entre virus y bacterias, para llegar a formas más complejas de vida o de adaptación al medio. O sea, a diferencia de lo que dice la selección natural, que es la competencia porque hay pocos recursos, a nivel de las bacterias, como hay muchos recursos, pues no hay tanta competencia. Entonces lo que hacen es hacer simbiosis entre ellos y poco a poco recombinarse, ¿no? O sea, a grosso modo es muchísimo más complejo de lo que estoy diciendo, pero es para que veáis un poco a grosso modo qué es la idea, ¿no? Que no es que sea que alguien una luna aquí de o un extraterrestre nos siga diseñado, no, simplemente que la manera en que ellos evolucionan, las bacterias y los virus, su forma de convivir y de evolucionar es diferente a la que los animales superiores, a la que las plantas, a la que los animales, los hongos, la manera de funcionar es diferente, simplemente.
Entonces no quita que Darwin también tenga razón. Es decir, darwinismo, la selección natural entre especies superiores sí que funciona, sus reglas, pero a nivel de bacterias o microscópico funciona de otra manera. ¿Y qué pasa? Pues que nosotros, nuestro organismo, nuestra piel y por dentro también estamos llenos de virus y de bacterias que hacen una simbiosis con nosotros. Entonces, las dos formas de vida se entrelazan de una manera holística y hay que ver esa realidad, ¿no? Por tanto, quiero decir, darwinismo y la selección de las especies, el más apto sí que funciona en un nivel más macro y en un nivel más micro funcionan otras leyes, ¿no? Diferentes de selección natural que, bueno, que ahora están en estudio y tampoco comprendemos muy bien, ¿no? ¿Por qué decirlo de Darwin e ingeniería genética? Bueno, porque una de las primeras cosas que destruye un poco o pone en duda el darwinismo es la ingeniería genética actual, la transgenia, que cogemos genes de una especie y por ingeniería y laboratorio se la metemos a otro. Entonces dicen, bueno, pues si eso lo hace el hombre, eso ya destruye un poco que solo es la relación de las especies, que son los individuos que van desarrollándose, ¿no? Entonces, claro, la ingeniería genética supone un reto para el darwinismo, ¿no? Pero como hemos visto, cuando tú estudias un poco de ingeniería genética de transgenia, ves, hay varias técnicas para hacer lo de meter un gen de una cosa, de una especie a otro animal. Una es mediante microdescargas eléctricas que rompen la barrera celular y metes ahí el ARN. Otra es como una especie de pistolitas que tiran moléculas de oro y rompen también la membrana celular y metes ahí ADN. Y una tercera, que es la más aplicada, es mediante virus. Coges un virus, y bueno, para lo que no sepáis, los virus no son seres vivos. No están considerados seres vivos porque no cumplen lo de comer, respirar, no cumplen, solo se reproducen y están con el medio, ¿no? Son como para darles comer aparte, ¿no? Los virus. Entonces los virus son como maquinitas donde se les mete el ARN que tú quieres meter, el gen, y este infecta las bacterias. Pero esto no es algo que inventa el ser humano. Eso que hacen los virus, de intercambiar los genes, y infectar celes y macroanimales de especies superiores, y meter sus genes, eso lo viene haciendo siempre. Cuando hace la gripe y eso lo hacen. Entonces hay una recombinación genética de los animales superiores con respecto a los virus. Entonces no es algo nuevo, entonces sí que podía ser, no es algo que sea exento de la naturaleza. La ingeniería genética, la transgenia, es algo que la naturaleza lleva haciendo millones de años, con los virus. Las expensas de ser el hombre o no ser el hombre. Entonces no entra en contradicción con Darwin, pero sí se complementan un poco. Aunque él explique otras cosas a nivel macro y los virus a nivel micro. Pero sí que se puede haber intercambio de genes entre especies, como ha sucedido con el virus de aviar y otros virus, aunque haya habido también intervención del hombre en ciertos aspectos por las grandes granjas y acumulaciones de animales que los tienen ahí enfermos y tal, y entonces se entrecruzan, ¿no? Con el tema del SIDA, con la vacuna de la polio en el Congo, donde se mezclan pues virus del mono, del chimpancé con virus humano y sale el virus este del SIDA y tal, que también haré un vídeo a propósito porque es muy complejo, hay varias teorías al respecto, ¿no? Bueno, pues dentro de estos genes, también luego, dentro del darwinismo, de la transgenia, podemos ver también lo que es el gen egoísta de Richard Darwin, que el gen egoísta no significa que seamos egoístas. Si leéis el libro, Gen Egoísta dice que, bueno, que la genética six altruist sí que puede ser que busca sobrevivir tus genes, pero el individuo puede ser altruista. ¿Por qué? Porque se suponía que el altruismo no estaba en darwinismo clásico, no se veía bien lo del altruismo, no sabían compatibilizarlo. Luego, pues Richard Dawkins, 2 o 3 científicos más, que ahora pues, no recuerdo, pero bueno, que son bastante importantes, estudian las hormigas, estudian otros animales, comportamientos de otros animales que sí que son altruistas, como la hormiga guerrera, etcétera, y se dan cuenta que a nivel de comunidad una persona puede ser altruista, puede sacrificarse por los demás, no transmitir sus genes individuales, pero sabe que su sacrificio hace que el resto de la comunidad, sus primos, sus sobrinos, sus padres, sus abuelos y tal, sí que puedan igual transmitir esos genes. Una gran parte de su carga genética va en tu hermano o en tu primo o en tu sobrino. Entonces, aunque tú no tengas hijos, como sabes que tu parte de tu genética se va a transmitir por esa parte familiar, pues aunque tú mueras, sabes que gran parte si tu muerte va a facilitar que esos genes se distribuyan, pues está bien que tú mueras porque sacrificándote para que los demás sobrevivan. Porque sabes que en tu sacrificio los demás, tus genes, que son compartidos con el resto de tu afinidad familiar o de clan, van a sobrevivir, ¿no? Que eso viene bien, ¿no? Pasa que el título del libro, El gen egoísta, que es de los años 60, pues, si no lees el resto del libro, no ves que es
una demostración de que si el altruismo está dentro del darwinismo y puede existir el altruismo con la regla del darwinismo, ¿no? Y bueno, ahí hay varios inventos, luego está también lo de, una parte de los genes y otros son los memes. Los memes son un término que creo que es Dawkins lo hace, que viene a decir que, bueno, que la información cultural también es una especie de información genética. Entonces la transmisión de ideas es como una transmisión de genes. Y eso cada cierto tiempo se va duplicando. Con los medios de comunicación se transmite muy rápido. Los memes, que son la información cultural, mientras que los genes son la información a términos biológicos, ¿no? Bueno, entonces vemos, con todo lo que llevamos de vídeo, que la idea de darwinismo y todo eso es muchísimo más complejo de lo que creemos. Es decir, no es que solo con la idea, no, Darwin es muy malo, no sé qué, y creacionistas son muy buenos. Pues no tiene nada que ver. Sobre todo porque el creacionismo, igual que el darwinismo, el poder lo puede coger y utilizarlo para su bien y vendernos, pues mucha iglesia evangélica y tal, que prohíbe que en Estados Unidos muchos colegios den el darwinismo. Yo no creo en la censura, quiero decir, todas las personas deben saber todas las teorías científicas que hay y luego decidir ellos libremente con cuál que se quedan o con cuál quieren investigar. Pero lo de prohibir el darwinismo lo veo muy mal. Y sobre todo si es una secta religiosa como los evangelistas, ¿no? Que lo prohíban, ¿no? Pues no. Yo creo que hay que saberlo todo y luego ya libremente elegir si crees en Dios o no crees en Dios o lo que haces, ¿no? Etcétera. En fin, también quiero recomendar una película que vi hace poco. Creo que le pondré los enlaces, ¿no? Se llama, en español creo que era La duda de Darwin y en inglés Creation. Creo que es del 2009 y bueno, es una película que explica un poco pues lo que explicaba antes, ¿no? Justo cuando a Darwin se le muere su hija y las contradicciones que tiene, ¿no? Porque no encuentra un consuelo en Dios, porque según su teoría ha sido por selección natural y además sobre come porque había mucha endogamia en su familia y tal. Y eso también es curioso, ¿no? Ver el lado humano de Darwin, ¿no? Es curioso, ¿no? Y digo que eso no solo fue Darwin, sino que Russell, etcétera, mucho más intelectuales de la época los que llegaron a las mismas conclusiones. Y que yo creo que a nivel macro, como se ha demostrado, de animales superiores sí que funciona hasta cierto punto. Y luego vemos que no son individuos, como creía Darwin, sino que a veces en comunidades, como demuestra el gen egoísta, etcétera, sí, es en comunidad lo que se transmite esos genes de una generación a otra y que no solo el individuo, sino el individuo y su comunidad, ¿no? Que se puede haber un sacrificio y tal. Por tanto, y luego también demuestra Máximo Sandin, en los microorganismos y margulis también, tienen otro tipo de simbiosis y de evolución diferente, que se basa más en la simbiosis y en el apoyo mutuo más que en la competencia, ¿no? Entonces vemos que yo postularía 3 libros o 3 grandes obras para entender este tema, ¿no? Pues leer a Darwin, porque bueno, es bueno leer siempre las fuentes, no quedarnos con lo que dice la gente, sino ir a las fuentes y leerlas, o por lo menos ver vídeos o tal, o audiogramas o lo que sea, pero ir a las fuentes. No os quedéis con lo que os diga cualquier evangelista o cualquiera que solo haya oído en terceras personas, ¿no? Ver un poco Darwin, también leer vídeos sobre el diseño inteligente de Bechet y de Máximo Sandin y tal, que también es interesante, ¿no? Ver lo de la flagelo, pues también es interesante lo que ellos proponen. Y luego no olvidéis a Kropotkin, que fue un gran investigador. Prior Kropotkin está más visto como que es uno de los padres del pensamiento anarquista, etcétera, pero también fue un gran investigador y geógrafo de la época. Y él en sus viajes hace mucha geografía, sobre todo por el norte de Europa, para hacer los planos, investiga muchas relaciones también de especies, ¿no? Y tal. Y escribe El apoyo mutuo, ¿no? Que es un libro que estudia, pues eso, las relaciones de apoyo mutuo y cooperación entre especies animales y entre seres humanos. Y ver cómo eso también es no solo la competencia de Darwin, sino que el apoyo mutuo también está como una salida a la supervivencia, ¿no? de cada especie, ¿no? Yo creo que esas son 3 líneas de investigación y bueno, que yo tampoco sé deciros cuál es la correcta. Yo creo que es un poco un cúmulo de todo, ¿no? Hay una competencia, hay una simbiosis y un apoyo mutuo y luego también hay una cuestión esa del gen egoísta y que es que, bueno, que el altruismo está dentro de estas 3 corrientes, ¿no? Que lo importante es nuestro clan y esto que se transmita a los genes, etcétera, ¿no? O los memes, la organización cultural. Simplemente quería daros un poco más de amplio espectro sobre el tema del darwinismo y no os quedéis con lo típico. No, el darwinismo no funciona. Y lo otro sí, pues no tiene por qué. Es decir, son teorías científicas y lo bueno que tiene la ciencia es que son teorías. Y se pueden ampliar, se pueden modificar, se pueden rechazar y salir algo nuevo, ¿no? No es algo dogmático. Y por tanto, en la diversidad está el gusto, como se suele decir, y yo creo que la diversidad también está la verdad, diferentes verdades, ¿no? En fin, en los enlaces os dejaré, en la descripción os dejaré diferentes enlaces
Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues le deis a me gusta, suscribís al canal, lo difundís, etcétera. En fin, un saludo, feliz solsticio de invierno. Mañana 25, como sabéis, es el Sol Invictus, es cuando el sol empieza a durar, el día dura más que la noche, etcétera, ¿no? Sobre todo si estáis en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, es al contrario. En fin, un saludo y nos vemos por la vía del conocimiento.